Hola, buenas tardes, aquí Eric, Dr. B, KJB, queriéndoles hacer un video sobre Santiago capítulo 2. ¿Por qué Santiago capítulo 2? Porque cada vez que yo o otra persona que da el Evangelio de Cristo, cual es de gracia libre, y dices que una persona se va al cielo 100% nomás por la fe, sin que esa fe incluya buenas obras, no les gusta. Dicen, no, si crees de verdad, va a incluir buenas obras tu fe, ¿verdad? Y entonces esa fe necesita dentro de ella buenas obras para mostrar que es una fe de verdad, porque si no es fe muerta. En otras palabras, usan Santiago 2 para decir que ocupas obras para irte al cielo, porque ocupas obras para que tengas una fe de verdad. Y dicen que si es una fe de verdad, va a incluir obras. Y usan Santiago 2 para decirte que la salvación no es solamente por fe, sino que tienen que incluir las obras. Entonces, voy a leer Santiago 2, empezando en particular con versículo 10. ¿Por qué? Porque del versículo 1 al 9 no tiene mucho que ver con el mismo tema, pero ahí lo pueden leer ustedes. Pero voy a empezar con el versículo 10, cual dice, Santiago capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloría contra el juicio. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da lo que necesita para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un Dios? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó con sus obras y que la fe fue perfeccionada por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bueno, es lo que dicen. En particular, vamos a ir al versículo 14. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces ahí parece ser que lo que te quiere sacar es de que la respuesta es un no. Es lo que parece, ¿verdad? ¿Podrá la fe salvarle? No. Pero lo bueno es que sabemos que la Biblia no se contradice. Y en Efesios 2, de 8 9, dice que la fe sí te salva. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe, ¿verdad? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, en Efesios 2, versículo 8, dice, por medio de la fe. Entonces, la fe sí te puede salvar. Te lleva al cielo. Lo interesante e importante de entender Santiago 2, simplemente Santiago 2 está hablando de justificarte de la salvación, no de salvarte del infierno, es de salvarte de las consecuencias negativas en esta tierra. En la Biblia, cuando dice salvación, ser salvo, no siempre está hablando de ser salvo del infierno. Por ejemplo, Pedro cuando se está cayendo, ¿verdad?, en el mar, dice, Señor, sálvame, ¿verdad? No está diciendo, ay, llévame al cielo, no, quiere que lo salve del agua. Y hay más ejemplos, hasta en Santiago capítulo 1, aquí en este mismo Santiago, en el capítulo 1, versículo 15 y 21, está hablando de salvación del cuerpo. Y hay más versículos. Punto ser que salvación no siempre quiere decir salvación del infierno. Entonces, ¿puede la fe salvarle?
de las consecuencias del pecado y de lo que cosecha, de lo que siempre cosecha. No, de eso no, no. La fe no. Tienes que portarte bien, tienes que orar bien para eso. Hay que llegar a unos puntos muy importantes. Dice aquí, ¿podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe? Hay versiones falsas que dice ahí, ¿podrá esa fe o ese tipo de fe? Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional o quién sabe cuál otra dice, ¿podrá la fe? Le ponen la palabra, podrán esa fe o este tipo de fe. Pero la Biblia claramente aquí no dice, ¿podrá esta fe salvarles? ¿Podrá la fe en general? Entonces, sabemos que la respuesta es sí, para el cielo, pero no, aquí no, la fe no te puede salvar de las consecuencias de tus pecados, ¿ok? Y el punto de esto dice, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? ¿Qué aprovechará? El punto de todo eso es de qué aprovecha, de qué te aprovecha. Y da la historia de a un hermano que no le das para suplir a su cuerpo terrestre. Y termina otra vez, dice, versículo 14, empieza diciendo, ¿qué aprovecha? Habla de lo que no leyó en su cuerpo y después termina la pregunta de qué aprovecha. Entonces, cuando habla Santiago 2 de una fe muerta, está hablando de una fe que no aprovecha en esta tierra, no te aprovecha de mucho, ¿verdad? Así también la fe, si no tienes obras, no tiene obras, es muerta en sí misma. Y quiero que se vayan aquí al versículo 20, cual dice, más quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta, te lo dice claramente. Y algo que quiero aclarar es sobre el concepto de que algo que está muerto aún existe. Las cosas que están muertas no quiere decir que no existen. Por ejemplo, si se muere una persona, ahí puedes ver a la persona muerta, no vas a decir, pues no, ya no existe. No, ahí está el cuerpo. O si se muere un perro, no vas a decir, oh, ya el perro no está. O si se muere un gato, oh, no existe el gato. No, porque el versículo 26 dice, porque, y hasta te dice en qué manera, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, ¿verdad? Y es cierto, pero ¿qué creen? Igual que existe un cuerpo sin espíritu, ¿existe un cuerpo sin espíritu? Sí. Igual existe una fe sin obras. Una fe sin obras, ¿verdad? Acuérdense de eso. ¿Qué dice Romanos 3:28? Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, la fe sin obras está muerta, pero la fe sin obras te puede justificar ante Dios. Romanos 3:28. Y no hay contradicción, simplemente están hablando de diferentes tipos de justificaciones. Una ante Dios y otra ante el hombre terrestre. Ante Dios es para que te justifique y te vayas al cielo. Evidencias de eso, vámonos a Romanos 4, por favor. Vámonos a Romanos 4, porfis. A ver, déjenme encontrarlo yo primero. Y aquí vamos. Versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, dice sí y no tiene acento, ¿verdad? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que gloriarse, pero no delante de Dios. Pregunta, si es que se pudiera gloriar en teoría, si es que se pudiera, pero no delante de Dios. Eso no hay ni campo para una posibilidad. Entonces ahí no se está justificando por sus obras delante de Dios. ¿De quién se está justificando entonces? Pues delante de la gente, del hombre, de mí, de ti. Porque gracias a sus obras yo puedo decir, oh, Abraham creyó. Ante mí, él es justificado. Yo creo que él era creyente de verdad. O ustedes pueden decir, oh, ese cristiano se porta bien, predica, va a ganar almas. Yo creo que él es salvo. Sus obras es justificado, ¿verdad? Ante ustedes. Entonces, en Romanos 4 habla más de esta salvación sin obras. Hay que leer el versículo 5, capítulo 4, Romanos 4, versículo 5. Pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como David también describe la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin
las obras. Sin las obras. ¿Y como dice Santiago 2? Porque la fe sin obras es muerta. Entonces parece que esta fe muerta, aún esa fe, te puede salvar. Dice Jesús que si tuvieras la fe como del grano de una semilla de mostaza, algo así dice, puede ser que me equivoqué, pero puede ser que si como una semillita, hasta una fe muerta, te puede salvar. ¿Por qué? Porque Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y estoy regresando mucho a ese capítulo, a ese versículo, ¿por qué? Porque me enteré que en las versiones falsas, como la Nueva Versión Internacional, dice algo que parece similar, pero no es lo mismo. Dice que algo como que concluimos pues que el hombre es justificado por fe y no por las obras de la ley. Pero no dice y no por las obras de la ley, dice sin las obras de la ley. Para mucha gente, incluyéndome a mí, suena muy similar, ¿verdad? Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Deja explicar. Aquí les voy a enseñar, aquí representa este cuadro la fe. Aquí una barrera imposible de cruzar que se llama la palabra sin, ¿verdad? Como café sin azúcar, es imposible que tenga azúcar. ¿Por qué? Porque por lógica es café sin azúcar. Igual, fe sin obras, es imposible cruzar la barrera de la lógica y decir que esa fe tiene obras. Entonces, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Esta fe te puede llevar al cielo. Las versiones incorrectas dicen que la fe es la que te lleva al cielo y no las obras. Y no, lógicamente todavía puedes decir, bueno, no son las obras, no es ir a la iglesia, no es leer la Biblia, no es portarte bien, pero si tienes la fe de verdad, ese círculo son las obras, si tienes la fe de verdad, el cuadro va a incluir el círculo, las obras, ¿verdad? Pero la Biblia, en Romanos 3:28, la Biblia lo que dice de verdad no permite decir, pero si tienes una fe de verdad va a incluir las obras. No. Romanos 3:28 permite que esta fe sin obras, que parece que es muerta para salvarte de problemas en la vida, esa misma fe sin obras, ¿ves? Esta es fe con obras, fe sin obras, fe, esta parte es fe sin obras, estas obras. Dios quiere que tu fe sea con obras para que te vaya bien en la tierra, para que te aproveche en la tierra, ¿verdad? Quiere una fe viva. Pero aún una fe sin obras te lleva al cielo. Entonces, si tienes una fe sin obras, de verdad en Cristo, te puedes ir al cielo. Si tienes una fe con obras, también te puedes ir al cielo. Pero, importante, no creas que es porque tu fe tiene obras, que es una fe de verdad te vas al cielo. No, porque hasta esta fe te pudiera salvar. Entonces, ahí está la diferencia entre diferentes versiones de la Biblia que cambian esto. Un modo que a mí me gustó explicarlo en el video que hice hace como una semana o dos, es del concepto de fe sin azúcar. Perdón, café sin azúcar. Entonces, como dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Es como decir café sin azúcar. Entonces, no vas a decir, pero si es un café de verdad va a incluir azúcar. No, dice, es sin azúcar. Entonces, ojalá que eso tuvo algo de sentido. Si no, ahí me preguntan y les explico más. Continuando, ¿dónde estaba? Sí, como sabemos que la fe sí puede salvar, porque también en Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 5:24, Juan 6:27. ¿Cuál dice Juan? Vamos a Juan 6:27, porque esa está buena. Y en Juan 6:27, Jesús dice: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo de Dios os dará, para que a éste señaló Dios el Padre. Versículo 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces lo único que tienes que hacer es creer. Ahí le preguntaron cuáles son las obras, ¿verdad? Dijo, esta es la obra. Muy interesante. ¿Qué más podría decir aquí?
Se me hace que eso es casi todo. Obviamente pueden haber bastante más preguntas en detalles en particulares de esto. Por ejemplo, oh, ¿y la fe de los demonios? Pues ahí voy a contestarlo rapidito. Pues los demonios, aunque creyeran en el Señor Jesucristo y dijeran, hey, un demonio que viniera y dijera, hey, Jesús de Nazaret, yo creo que tú eres el Hijo de Dios y que me das vida eterna, sálvame, y cree de verdad, no se va a ir al cielo porque es un demonio. Ese pacto de Dios, del Cordero de Dios, para la gente era para la gente. Entonces, a veces la gente dice, oh, y que los demonios creen. Eso, a ellos no aplican las promesas de Dios. Y quiero que se acuerden, Romanos 4, como dice, sin obras. Romanos 4, acuérdate que decía sin obras. Romanos 3:28, sin las obras de la ley. Y acuérdense, no se contradice la Biblia, ¿verdad? Entonces, así es como puedes tener las dos a la misma vez. Porque Santiago 2, malamente por el concepto, hay gente que piensa que al morirte paras de existir, pero eso no es cierto. Por eso la gente piensa que Santiago dijo, la fe sin obras no es fe. Pero no dijo eso, dijo la fe sin obras es muerta. No aprovecha, no tiene uso funcional en la tierra. Y cuando dice, versículo 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Suena como una contradicción, pero simplemente si no entiendes lo obvio que la justificación están en diferentes cosas. Justificación ante el hombre o ante Dios es todo. Entonces es cierto, ante ustedes, si me porto mal y no ando como buen cristiano, ante ustedes no voy a estar justificado no más por la fe, sino por las obras también. Pero no ante Dios. Romanos 3:28 lo dijo bien clarito, que la justificación no es por la ley, no es por nada, es sin las obras de la ley. Pero esta fe sin obras puede salvar. A esa conclusión quiero llegar. Si tienen alguna duda, pregunta, por favor, háganla, pregúntenme si se me pasó algo. Y así, es todo.